¿Cuántos Bartimeos me estarán escuchando a través de la radio? ¿Cuántos Bartimeos me estarán viendo a través de la televisión que se apartaron del Señor por X o Y razón, se alejaron? Y es que cuando uno se aparta del Señor, es que cuando uno se aleja de la Torá, es que cuando uno se aleja de la fuente de la vida, lo que uno recibe son maldiciones, lo que uno recibe es muerte, lo que uno recibe es dolor, lo que uno recibe es destrucción. Aló, porque la paga del pecado es muerte. Vamos a abrir la palabra en Marcos, capítulo 10, verso 46. Marcos capítulo 10, verso 46. Dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Yeshua el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Yeshua, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Yeshua. Amén. Levante su mano, diga: Padre, en esta noche saca pan de tu palabra y alimenta mi espíritu. Háblame en esta noche. Te lo pido, te lo clamo, en el nombre de Yeshua. Amén. Tomen asiento, hermanos, y preparemos nuestro corazón para la palabra. En este episodio vamos a ver cosas muy interesantes. Una de las cosas interesantes que vamos a ver en este episodio es Jericó. Jericó en la Biblia es un lugar de maldición. Fue una ciudad destruida y está debajo de Jerusalén, geográficamente, cartográficamente. Y ahí fue en el mismo lugar, descendiendo a Jericó, que el samaritano fue golpeado y recogido por un hombre. Bueno, no dicen que era un samaritano, ¿no? El samaritano fue que lo recogió. Pero dice la palabra que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores y lo golpearon y quedó medio muerto. Y vino un samaritano y se compadeció de él, y ustedes ya saben lo que pasó. Lo sanó, lo restauró, lo subió en el mesón, en su cabalgadura, lo llevó al mesón y pagó 2 días de hospedaje en aquel lugar por él. Jericó es un lugar bíblicamente que no es un buen lugar. Es un lugar de maldición, es un lugar que bíblicamente está relacionado a cosas malas. Ustedes saben que en la Biblia hay lugares que están relacionados a cosas buenas y hay lugares que están relacionados a cosas malas. Sodoma y Gomorra era un lugar que estaba relacionado a cosas malas. Egipto representa pobreza. Babilonia representa confusión. Cada lugar representa una situación espiritual, buena o mala. ¿Están acá? A ver, ¿están acá? Aplaudan al Señor. Jericó es un lugar que tiene un aspecto que es sinónimo de maldición. Y precisamente hay otro personaje
que está en el lugar equivocado, está en la zona roja, está en Jericó. Y este no es víctima de vándalos ni de salteadores. Este tiene un problema, y es que es un indigente. Tiene problemas de adaptación social. Es un indigente, es una persona pobre, es una persona menesterosa, y fuera de eso también tiene un estigma, tiene un daño físico, es ciego, no da para más. Pero qué interesante, el nombre que tiene este personaje tipifica cosas tan buenas que yo creo que por qué le colocaron el nombre de Bartimeo a un hombre que está en una condición tan deplorable, tan miserable, porque el hombre se llama Bartimeo. Y Bartimeo tiene una connotación más adelante bastante interesante que nosotros podemos estudiar en esta noche. En el pueblo judío, los nombres tienen algo que ver también, porque representa una situación, representa un grado de espiritualidad, representa un estatus. Cuando en el pueblo judío o en la Biblia se le colocaba un nombre a una persona, estaba relacionado con la situación que esa persona vivía en el momento en que recibió ese nombre. Pero qué interesante, dice la palabra, estaba mendigando. Estaba mendigando. Estaba junto al camino. Otro aspecto importante para uno empezar a hablar. En fin, el personaje de esta noche nos va a dar muchas chispas de luz para nosotros aplicarlo a nuestra vida. Estaba mendigando. Esta es la condición donde muchos seres humanos están. Y lamentablemente están, no porque el Eterno los haya colocado en esa condición, porque la palabra bar quiere decir hijo. Bar, ¿cuántos se acuerdan de la palabra bar mitzvah? Hijo de la Torah. Bar quiere decir hijo. ¿Cuántos se acuerdan de Barabá? Hijo del padre. Baraba, hijo del padre. ¿Y por qué soltaron a Baraba? ¿Por qué lo soltaron en lugar de Yeshua? Porque Yeshua tenía que reemplazar como el cordero por Isaac. Él tenía que sacrificarse por Barabá. Barabá representaba al primer Adán. Barabá, hijo del padre. Barabá representaba el primer hombre en la tierra que cayó bajo maldición. Y Ben Yeshua o Bar Yahweh, hijo de Elohim, representaba al que venía a reemplazar y tomar la culpa para que Barabá, el primero que falló, pudiera ser absuelto y no ser condenado. Todo en la Biblia tiene una razón de ser. Yo pensé que esa partecita ahí iba a producir una chispa de luz así e iba a haber un aplauso, pero el aplauso lo guardan para lo último. Amén. Barabá. Que suelten a Barabá. Bueno, toda la gente dice que suelten a Barrabás y no hubo ninguna trascendencia. Pero sí tiene una trascendencia cabalística, porque había un intercambio. Barabá quiere decir Baraba, hijo de Elohim. En ese momento Barabá, ¿qué representa espiritualmente, escatológicamente? Al primer Adán. Al primer Adán. El primer hijo de Elohim fue Adán. Pero pecó, cayó bajo maldición, es digno de muerte. Pero ahora viene Yeshua, Bar Elohim, y se entrega por Barabá para que Barabá sea absuelto. Ahí hay una relación con lo que hizo Yeshua. Él es el segundo Adán que vino a reemplazar al primero y tomar su lugar de muerte para que él tenga vida
y no se pierda. Aló. Bueno, gracias. Gracias, hermanos, muy amables. Ustedes son muy inteligentes. Bar. Ustedes van a encontrar personajes en la Biblia que tienen el nombre de Bar. Bar es hijo, hijo, hijo. Ustedes van a encontrar gente mala también que tenía ese nombre, Bar Jesús, Bar Yeshua, hijo de la salvación. El brujo que se apareció allá en Hechos de los Apóstoles haciéndole la vida imposible a Pablo, y Pablo lo tuvo que hacerle juicio espiritualmente y quedó ciego. Bar significa hijo. Qué interesante, qué doloroso. Bar significa hijo. Diga conmigo, hijo del Eterno. La palabra Bar está relacionado al hombre que fue creado conforme a la imagen y semejanza del Eterno. Y ese Bartimeo representa a alguien en la vida, representa a alguien que conoció la palabra, representa a alguien que nació en el judaísmo, representa a alguien que tuvo valores, representa a alguien que estudió la Torá, representa a alguien que fue a la yeshiva, representa a alguien que era instruido en la palabra, pero retrocedió, se apartó, se aisló. Bartimeo no solamente representa al hombre pecador, representa a alguien que conocía al Señor, se apartó, se descarrió y cayó en una zona de maldición. Bartimeo está relacionada con mi vida. Bartimeo es el espejo de muchos que conocen al Señor, pero se apartan, se alejan. Y dice la palabra que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero: ciego, sin dinero, indigente, junto al camino, pidiendo limosna, sin esperanza, en un lugar de maldición. Diga conmigo, en una zona perdida. Pero algo interesante el Eterno tenía con ese Bartimeo, y era restaurarle su vida, hacerle honor a su nombre, volverlo un príncipe y hacerlo un hijo de él. ¿Cuántos aplauden su nombre? Volverlo realmente como decía su nombre: Bartimeo, hijo del príncipe. Wow. ¿Qué es lo que hace el Señor? Recuperar la imagen del Eterno en tu vida. Cuando tú te alejas del Eterno, la imagen del Eterno se pierde en ti. Te llega la miseria, te llega la ruina, te llega la peladez, te llega la enfermedad. ¿Cuántos Bartimeos me estarán escuchando a través de la radio? ¿Cuántos Bartimeos me estarán viendo a través de la televisión que se apartaron del Señor por X o Y razón, se alejaron? Y es que cuando uno se aparta del Señor, es que cuando uno se aleja de la Torá, es que cuando uno se aleja de la fuente de la vida, lo que uno recibe son maldiciones, lo que uno recibe es muerte, lo que uno recibe es dolor, lo que uno recibe es destrucción. Aló, porque la paga del pecado es muerte. Y dice la palabra que Yeshua bajó a Jericó. A mí me interesa mucho Yeshua, a mí me interesa mucho el judaísmo de Yeshua, porque era alcanzar almas, era alcanzar vidas. Hoy a veces como que hemos perdido esa sensibilidad, hemos perdido ese amor por rescatar al perdido. Yeshua pasa por Jericó, baja a Jericó, y esto de bajar a Jericó tiene una connotación espiritual. Pablo dice que el Eterno mandó a su hijo Yeshua, pero él no era pobre, se hizo pobre para darnos riqueza. Siendo Elohim, siendo Dios, no escatimó ser igual al Señor, sino que se bajó, renunció a sí mismo, renunció a su gloria, se despojó,
y se forró en carne para venir a rescatarnos, para venir a darnos vida y vida en abundancia. Yeshua en este momento va con su agenda a Jericó, pero él no está pasando por casualidad. Yeshua nunca hacía las cosas por casualidad. Yeshua pasa por Jericó. Es como cuando Yeshua se encuentra con Zaqueo. Él ya sabía que se iba a encontrar con ese chiquito y que iba a estar en un sicómoro. Yeshua nada de lo que hizo lo hizo por casualidad. Yeshua sabía que en Jericó había alguien que estaba junto al camino, que estaba apartado, que estaba alejado, que estaba bajo el efecto de la maldición. Y Yeshua se acercó a él. ¿Y por qué Yeshua se acercó a él? Porque dentro de Bartimeo, como yo digo, a mayor necesidad, mayor fe. Porque había un hombre dentro de ese ser que Yeshua quería rescatar. Ese hombre, Bartimeo, él no quería estar en esa condición. Él no quería estar en esa condición. Él quería recibir un milagro. Él quería que el Eterno lo levantara, que el Eterno lo sanaba, pero estaba esperando una oportunidad. Y de pronto Bartimeo escuchó que pasaba alguien llamado Yeshua por aquel lugar y las multitudes le seguían. Ya Bartimeo había escuchado de Yeshua, ya había escuchado la fama de él. Y dice la palabra que cuando escuchó que Yeshua pasaba por ahí, dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Le dijo: ven David, o Bar David, hijo de David, ten misericordia de mí. Pidió ayuda. ¿Cuándo es que uno empieza a cambiar? Cuando uno pide ayuda, cuando uno grita, cuando uno clama, cuando uno se acerca al Eterno. ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué no has sido bendecido? Porque no buscas al Eterno. Porque le has dado la espalda al Eterno. Pero cuando tú buscas la ayuda del Eterno y lo haces de corazón porque quieres cambiar, quieres salir de esa situación, el Eterno mete su mano y te levanta, porque Él es especialista en sacar del muladar al pobre y ponerlo con los príncipes de su pueblo. Hay un montón de cosas que podríamos hablar de ese episodio. Aquí, allá, hay un montón de cosas. En el momento en que arroja la capa, en el momento en que grita. Yeshua tuvo problemas con los religiosos. Yeshua tuvo problemas con los religiosos y también está teniendo problemas con los mesiánicos de hoy también, porque lo están negando. Yeshua tuvo problemas con la gente que veía y leía la Torá, porque no lo reconocían como Mesías. Y qué irónico lo que estamos viendo, que un ciego que no lee Torá, que no ha visto a Yeshua de cerca, le esté diciendo hijo de David. Le está dando, hermano. Vamos a ver. Ustedes saben lo que está diciendo Bartimeo, por eso él era judío. Dice: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ah? Bueno, dice, a ver, dale. Lo está reconociendo como Machía. Qué interesante, aplauden a Gerardo. Hay mucha gente que tiene ojos y no ven. Yeshua tuvo problemas con toda la élite religiosa, porque lo vieron haciendo milagros y más bien lo querían matar, no querían reconocerlo como el Machía. Y hasta el día de hoy, los grandes intelectuales del judaísmo, los grandes rabinos, hasta el día de hoy, niegan al Machía y han educado al pueblo judío para negarlo. Gente que lee la Torá con ojos y no ven al Machía, no lo reconocen, al hijo de David.
Ahora que es un invidente, que no tiene ojos para leer la Torá, que es un minusválido, que tiene un problema físico, está diciendo: tú eres Ben David, tú eres el Mesías que estamos esperando. Wow, eso es tremendo. ¿Cómo lo sintió? ¿Quién se lo reveló? No tengo palabras para explicar, sería especular. Pero hay algo bien interesante. Él está haciendo una declaración mesiánica. Está haciendo una declaración mesiánica. Muchos han pasado por aquí, han estudiado la palabra con sus 5 sentidos, han visto, han oído y lo han negado. Y se han apartado del Machí y lo han negado. Ahora está reconociendo firmemente que él es el hijo de David, el descendiente al trono, el Machía, el que va a venir a restaurar a los afligidos de Sión. Dijo: esto no me lo puedo perder. Si es el Machía, en la Torá dice que cuando venga el Machía en Malaquías, en su ropa, en su talí va a traer salvación. Dice la Torá que si es el Machía, va a haber voz de júbilo, va a haber voz de gozo, y los enfermos van a saltar, las ovejas van a saltar, y va a haber milagros, va a haber restauración y hasta resurrección de muertos. Si es el Machía, yo voy a clamar, y yo estoy completamente seguro que si es el Machía, él tiene el poder para sanarme. Y dice la palabra: Yahweh abre los ojos a los ciegos. Yahweh levanta a los caídos. No importa tu condición, no importa cómo hayas llegado, el Eterno puede echar mano y te puede levantar. A mí el Señor me levantó de las drogas, a mí el Señor me levantó de la inmoralidad, a mí Yahweh me sacó del prostíbulo, a mí Yahweh me sacó de la discoteca, Yahweh me sacó junto al camino. Yo estaba en Jericó y Yahweh me sacó de aquel lugar y me dio una esposa linda, un hogar feliz, me dio una familia hermosa, me dio un ministerio, me dio vida, y ahora boté la capa. Amén, boté mi pasado y ahora ando feliz con la luz que trae el Machía. Aquí termino. Lucas capítulo 4, verso 36. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. ¿Dónde se crió Yeshua? ¿Dónde se crió Yeshua? Nazaret. Y dice la palabra que entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Diga conmigo, era un intelectual. Ustedes saben que en aquel entonces no todos tenían el privilegio de saber leer. Hasta hace 50 años yo me acuerdo que mi abuelo, los ancestros no sabían leer. Solamente algunas personas hace 60 años podían ser políglotas, podían tener varios idiomas, podían leer y escribir bien. Pero para aquel entonces Yeshua era un intelectual, porque sabía hablar bien arameo y sabía hablar bien hebreo. No era una persona maleducada, era una persona educada. ¿Cuántos aplauden a Yeshua? Amén. Todavía no estaba la Biblia escrita, la Reina Valera todavía no la habían creado, y él estaba leyendo era los rollos, la Taná, la Torá, los profetas, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Qué coincidencia, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué vino Yeshua? Oye, Bartimeo, yo te vengo a decir, oye, Bartimeo, ¿tú eres Bartimeo? ¿Tú eres Bartimeo? Sí,
yo soy Bartimeo. Te voy a decir algo. De lo que tú tienes, un abuelo mío se murió. Así le dijo el Señor a Bartimeo. ¿Qué es buena nueva? Algo que no has escuchado tú. Si yo le digo a Henry que está debiendo la casa, le digo: oye, hermano, te vengo a dar una buena noticia. A la vuelta, un señor que no pagó la casa por 3 meses, lo están desocupando y ya el banco le quitó la casa. Dice Henry: ¿verdad? ¿Qué es una buena noticia? Que tú escuches algo que nunca habías escuchado, que te haga alegrar el corazón. Por ejemplo, si yo le digo: hermano, le tengo una buena noticia, el Espíritu Santo me muestra que los 50 millones que tú debes, Él te los va a dar. ¿Qué han hecho los predicadores con la Biblia? Enseñarnos puro miedo, temor, que no hagan dinero porque eso es pecado, que no se peinen porque eso es del diablo, que no se pongan pantalones porque se van para el infierno, que las mujeres no se arreglen porque se parecen a la serpiente emplumada, que no hagan dinero porque los ricos se van para el infierno, que no estudien porque el estudio es fatiga de la carne. ¿Qué ha hecho la religión con el evangelio? Predicar puras malas noticias. ¿Qué fue lo que recibió Bartimeo? Buenas noticias. Bartimeo, tu fe te ha sanado. Santo, aleluya. ¿Por qué usted tiene la cara estirada? Porque toda la vida ha escuchado malas noticias, y más si es colombiano. Yo me acuerdo que a mí me criaron con las 3 potencias. No hay, no se puede y no tengo. Abuelo, no pida. No podía decir: abuelo, ya sé, no hay. Está bien, abuelo. Entonces le castran a uno la fe. Imagínese que todo el tiempo el papá a uno le está diciendo: no puedo, no hay, no tengo, no puedo, no hay, no tengo. Ese es un hogar pobre. No hay, no tengo, no se puede, no hay, no. Espere la otra quincena. Papi, esto quiero. No hablen, se le metió el diablo, no pida nada. Dice un amigo mío que a la mujer de ese le mete el diablo a veces. ¿Y por qué? Dice: no, eso empieza a pedir. Se le metió el diablo, un amigo mío dice. Se le metió el diablo, empieza a pedir de todo. Hermanos amados, nos criaron con qué? Con puras cosas que negativas, nos castraron la fe. Por eso los colombianos tenemos la alegría incompleta. Amén. La semana pasada ganó la selección. Esta semana perdimos. Y así andamos los colombianos, siempre con una alegría incompleta. Parece que la felicidad fuera de a pedacitos, ¿sí o no? Pero ahora dice el Señor: esa gente que es pobre, esa gente que no ha visto nada, esa gente que está desdichada, esa gente que no ha visto nada bueno, yo vengo a traerles buenas noticias. Ustedes no saben lo feliz que yo me pongo cuando me estreno un traje, porque yo sé lo que es no tener. Yo cuando estreno algo, yo me pongo contento. ¿Cuántos no se ponen contentos cuando estrenan? O cuando van a un restaurante, o cuando van nada más para cine, a Cinema. Todo el mundo contento, van para cine, las crispetas, no, todo el mundo con esa algarabía, con esa expectativa, vamos para cine, Sebastián, Yemima, todo el mundo contento. Eso si es nada más para ir a cine. Imagínense, cuando yo iba a cine, y siempre que iba a cine aquí en Cúcuta se me asentaba un homosexual. Oye, ¿cómo me perseguían los sádicos? Me decía: muchacho, ¿cómo estás de bonito a tocarme? Yo le digo: tú que me tocas y yo que te pego una puñalada.
Esa fue la vida mía. Siempre con una felicidad incompleta. Por eso le digo, hermano, el evangelio no es mala noticia. El evangelio es felicidad. Cambie esa cara. El evangelio no es religión. Usted tiene esa cara porque usted bajó a la zona de riesgo. Usted bajó a Jericó. Usted tiene la culpa por bajar a Jericó. Si usted se va con el diablo lo va a golpear, el diablo lo va a destruir, el diablo lo va a volver ciego, el diablo lo va a matar. El pecado mata, el pecado destruye, el pecado daña todo. Ya no vas a ser un hijo del Eterno ni un príncipe, vas a ser un zapato viejo, me hago entender, golpeado, arruinado. Pero todavía estás a tiempo de buscar al Señor, de decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos le alaban? Santo, qué lindo, hermano, qué lindo. ¿Cuántos creen que Jesús es hermoso? Y dice la palabra: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Usted está quebrantado porque alguien le hizo algo malo, alguien lo hirió, alguien lo golpeó. A pregonar libertad a los cautivos. Usted está amarrado de un resentimiento, está amarrado de un dolor, está amarrado de una brujería, de una hechicería, está amarrado de una herencia maldita, como Bartimeo estaba amarrado genéticamente de un daño orgánico. Estaba amarrado. Pero dice el Señor: yo he venido a darle vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Usted escoge en esta noche por qué camino se va. No sigas andando más con la muerte. No sigas andando más con el pecado. Este lugar es humilde, pero aquí está Yeshua. Aquí hay palabra, aquí hay vida, aquí hay bendición.